tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por la multitud de tus piedades. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de día de reposo, de Shabbat. Te damos gracias porque lo podemos tener en santa paz, porque podemos reunirnos en un lugar, Señor, bajo un techo, poder cantar alabanzas a tu nombre, como dice el libro de Hebreos, presentando ahora que estamos persiguiendo, siguiendo hacia una ciudad no de esta tierra, sino a la Jerusalén, la celestial. Y en este caminar, de la mano de nuestro Mesías, Jesucristo, Yeshua, presentamos sacrificios de alabanza, dice el apóstol. Sacrificios de alabanza de labios que honran tu nombre. Y también haciendo las obras de tu voluntad en nuestra vida. Son los sacrificios que ahora demandas de tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque lo podemos hacer en este lugar, en este día de reposo, en santa paz. Te pedimos por todos nuestros hermanos, Señor, que son perseguidos, que están por alguna situación, aún con temor de su vida, escondiéndose, no pudiéndose congregar, no pudiendo traer una Biblia en sus manos, no pudiendo decir que siguen a Yeshua, a Jesucristo. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te pedimos por todos nuestros hermanos que quisieran congregarse y no pueden, Señor. Algunos tal vez en prisiones, otros tal vez en la cama de un hospital. Que tú los ayudes, que tú los bendigas, que tú los consueles. Pero nosotros aquí estamos, Señor, honrando tu nombre, honrando tu mandamiento, atendiendo, Señor, al llamado. No sé que un día no podamos y lo anhelemos con todo nuestro corazón. Que así sea, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Pues ahora vamos a tocar varios temitas, también respecto un poco a lo de la parashá que estamos viendo en Éxodo, que nos estamos yendo un poco más despacio, ¿verdad? Viendo muchos asuntos, muchos temas, tocando otras lecturas también. Le quiero comentar, porque alguna vez alguna persona me decía, ¿por qué no solo te enfocas en la pura parashá, en el sábado, en el Shabbat? Y yo le decía que eso en el Antiguo Testamento era así, pero en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, se demuestra y se habla que Pablo y Bernabé iban a las sinagogas a hablar de las Escrituras y también del Mesías, del Evangelio, de Jesucristo. En el Nuevo Testamento eso hacían los creyentes en Yeshua, en Jesucristo. Porque habiendo venido Yeshua Jesucristo, las verdades se amplían y se descubren. Y el libro de los Hechos lo demuestra. No más que hay gente que no lo lee, pero el libro de los Hechos lo demuestra. Demuestra que los apóstoles en la sinagoga enseñaban de Jesucristo, del Evangelio. Y aparte de eso, lo normal o lo correcto, pero ahí viene entonces, va el asunto, lo normal y lo correcto es que, ¿sabe desde cuándo nos deberíamos de reunir? Desde el viernes y todo el Shabbat y todo el sábado. Eso es lo que se debería hacer. Eso es lo que se debería hacer. Desde el viernes estar reuniéndose y luego todo el Shabbat. Nada más hacer un break para ir a comer y luego seguir con todo las enseñanzas. Eso es realmente como se vería todas las enseñanzas que se deben ver. Eso es, así es. Entonces, eso sería lo correcto, pero se sabe que no todas las personas lo pueden hacer. Que no todas las personas lo pueden hacer. Unas por convicción, entendimiento, porque tal vez sí podrían,
otras porque no pudieran o quisieran sacrificar lo que tengan que sacrificar para que se lleve a cabo, eh, y habrá quienes sí lo pudieran hacer, ¿verdad? Yo le contesté a estas personas alguna vez, les dije, por mí yo podría dar las clases desde el viernes corrido, o sea, no le hace que me cansara y me diera sueño, no, no pasa nada. Mi esposa me conoce, yo puedo estar parado 4 horas, ir al baño y sigo otras 4 horas, o sea, no, no me pasa nada. Este, para poder ver todo, ¿verdad? Todo el Shabbat, todo el Shabbat, que sería lo correcto y lo que realmente se debería hacer. Pero, este, por atención, ¿verdad? Y, y entendimiento de que no todas las personas pueden, no todas las personas tendrían la libertad, no todas lo quisieran aún hacer, también esa parte existe, ¿verdad? Eh, eh, no se hace de esa manera para poder alcanzar a ver, si me explico, en un solo Shabbat, tantas cosas pues, que deberíamos ver y estudiar, porque eso es lo que se debería hacer. Entonces, en ese entendimiento, porque como les digo, pues yo por mí lo haría, yo lo podría hacer, pero yo entiendo que las demás personas no podrían llevar ese ritmo, serían pocos los que lo pudieran llevar. Entonces tenemos que dosificar, ¿verdad? Las enseñanzas, o sea, dosificar un poco de esto, un poco de aquello, porque todo se necesita, pues, ¿verdad? Todo se necesita, entonces, pero pues entonces, ¿qué queda? La otra opción, pues dosificarlo, ¿verdad? Dosificarlo, precisamente por eso, ¿no? Entonces, es lo que, ¿verdad? Así le dosificamos viendo toda la escritura, porque de hecho el mismo Señor lo dijo, el hombre sabio y docto es el que saca tesoros nuevos y viejos, ¿verdad? Que saca lo necesario de los tesoros nuevos y viejos, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso le damos tiempo a diferentes cosas que hay que ver, porque no habría otras opciones, no habría otros tiempos, aunque debería haberlos, Y viendo, por ejemplo, también nos hemos detenido mucho sobre todo en estas 3 últimas semanas, en mucha enseñanza práctica para los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Para los tiempos que estamos viviendo. Los que no hayan venido, pues estuvimos viendo muchas cosas prácticas sobre los tiempos que estamos viviendo ante nuestros ojos para poder entender las cosas y hacer lo que nos toca hacer. Ese es el asunto, ¿verdad? De la sabiduría, es aprender para hacer lo que nos toca hacer a cada quien en su vida. Y también como congregación, claro. Y esta semana estuvo muy movida y tumultuosa, ¿no? Aquí, digamos, en México, ¿verdad? A partir del domingo. ¿Verdad? Así es. Y luego todavía hoy en la mañana amaneció también. Más vara. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan cuando hace semanas orábamos? Los que han venido a las semanas de oración, a los días, hemos orado de todo eso. Hemos orado de que el Señor traiga libertad. Les hablaba yo hace como 4 semanas, les platicaba de cuando allá en Irán a todos los creyentes, ¿se acuerdan que los metieron a la cárcel? Que les dije que por congregarse a unos hasta 20 años les dieron de prisión a los creyentes en Jesucristo, en Yeshua. Los metieron a la cárcel hasta 20 o más años por congregarse. En casas, así en casa, ni siquiera estar molestando a nadie, en casas. Y los condenaron a 20 o más años a la cárcel. Y a otros los ejecutaron. Y aparte a la población civil también. En 2 meses han ejecutado a 45,000 personas. En 2 meses. 45,000. En los primeros 10 días de esos 60 días de 2 meses, ejecutaron a 30,000 por fusilamiento y ahorcamiento. Eso es verdad. Pero la justicia de Dios llega tarde o temprano. Y por lo menos aprovechar estos tiempos para que algunos conozcan el Evangelio, estos tiempos de remanso. Que algunos conozcan el Evangelio,
y puedan conocerlo. La vara de Dios es difícil, pero es necesaria, ¿sí me explico? Y es la respuesta a las oraciones también. ¿Sí? Entonces, así es el asunto, así es. Hay que aprender y aprender a conocer a Dios. Eso lo estuvimos viendo estas semanas. Y luego pasando a lo que sucedió aquí en nuestro país más cercano, aquí ya en nuestro entorno, pues como yo les decía, ¿verdad? Y como lo hemos orado también, los que han venido a los días de oración lo hemos orado. Que venga el orden y que venga la justicia. Los que han estado aquí saben que lo hemos orado, ¿sí? Y vámonos al libro de Romanos, porque todo lo hemos hecho conforme a la palabra de Dios. Por eso hay que conocer la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es nuestra brújula. Hay que conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Hay que conocerla. Y eso quita mucha bruma, muchas tinieblas. Romanos 13. Quita mucha bruma, mucha tiniebla. ¿Sí? Romanos 13. Nosotros, ¿verdad? De continuo, los que vienen a la reunión de oración y los que vienen a la oración del Shabbat, etcétera, saben que nosotros de continuo oramos por nuestras autoridades, ¿verdad? De continuo obedeciendo la palabra de Dios, pero también pidiendo que hagan lo que tienen que hacer, porque así es el asunto. Y dice Romanos 13, dice así, Romanos 13, verso 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Acuérdense que esto lo está diciendo un hombre bajo el imperio romano, ¿verdad? Pero con entendimiento y sabiduría verdadera. Dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismas. Y ahí me dice por qué, porque es en lo que sigue es el papel de la autoridad. A mí me toca obedecer, respetar, tratar bien a mi prójimo, obedecer las leyes, claro que sí, y luego sigue lo que le toca a la autoridad. Porque los magistrados, ¿verdad? Las autoridades, los jueces, los magistrados, no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? ¿Qué dice? Sino al malo. Yo no tengo por qué temer, ¿verdad? Si hago el bien. La otra vez pasaba yo por una vía pública hace semanas ya de eso, y había guardias, ¿verdad? Armados y eso. Pero yo tengo por qué temer de eso. No. Porque no estoy haciendo el qué, el mal. No, ¿verdad? No tengo por qué temer, o sea, no tengo por qué haber miedo en mi corazón, porque no estoy haciendo el mal, no estoy haciendo el mal. O sea, no, que cumplan su deber, que cumplan su trabajo, ¿sí? Yo no tengo por qué tener ningún temor, ¿sí? Así es, y dice, al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? ¿Qué dice? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pues sí, yo por eso no tengo por qué temer de ninguna autoridad, si hago lo que tengo que hacer, ¿verdad? Pues así es, entonces esa es la verdad, nomás que nos cuesta trabajo entender las cosas. Y dice, y tendrás alabanza de ella. ¿Sabían ustedes que está estipulado en la ley que el servicio social y el bien al prójimo, la ley lo debe tomar en cuenta? ¿Sabían eso? Eso es verdad. Por si alguien no lo sabe. Eso es verdad. Entonces, por ejemplo, alguna vez les platiqué a los muchachos del Ministerio de la Comida, tal vez no se acuerdan, pero les platiqué en su momento. Ustedes cuando vayan y den ese ministerio, se van a portar bien y obedecer las reglas, las autoridades, y aún las autoridades tal vez un día los alaben. Porque aún está estipulado que el servicio social y el prójimo, la ley lo debe de tomar en cuenta, como una palomita de tu comportamiento. Nada más que la gente no sabe. Así es. Así es, eso es verdad, eso es verdad. Y dice,
haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Por qué? Porque ahí viene el asunto, lo que es el trabajo de la autoridad. Porque es servidor de Dios para tu bien, para tu beneficio. Pues sí, porque deben de perseguir a los malos, salvaguardar a las personas, salvaguardar a los ciudadanos, ¿verdad? Etcétera. Así es parte de su labor. Es parte de su labor. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, esa autoridad. ¿Lleva una qué? Espada, así es. ¿Y para qué se usaba la espada? ¿Qué diferencia hay de una espada a una flor? ¿A quiénes? Así es, así es, así es. Pues así es la ley. ¿Sí me explico? Pues ¿cómo le vas? Ay, deja de hacer esto y con un caramelo. O sea, ¿sí me explico? Así es lo estipulado. Su papel es ese, ¿verdad? Ese es su papel. Dice, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo, así es, al que hace lo malo. Vengador para castigar al que hace lo malo, es vengador para castigar al que hace lo malo. Con esa espada que tiene la ley y que la debe usar. Así es el asunto. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, el pueblo de Dios debe hacer lo que tiene que hacer, puliéndose, purificándose, cuidando su vida, avanzando en su vida, dejando el pecado, las rebeliones, purificándose para ser la novia de Cristo. Por eso el mandato en Apocalipsis es que laves tus vestiduras, que las laves, que les des un buen shower a tus vestiduras. El mismo Pablo lo decía, él siendo parte de la iglesia, pero aparte como pastor, ministro y maestro, también se pone el saco de amigo del novio. Eso alguna vez ya lo hemos hablado. Y él le dice a la congregación, los celo de esta manera porque los quiero presentar limpios, lavados y puros como una novia. ¿A quién? A Jesucristo. Por eso los tengo que estar, ¿qué? Tallando y chagüereando. Porque los quiero presentar, ¿qué? Limpios, puros, purificados a su novio. A su novio los quiero presentar así. Entonces, fíjense, todo eso es en lo que debemos trabajar en nuestra mente, en nuestra vida. Y las autoridades trabajar en lo que tienen que hacer. Que hacer, así es. Y nosotros nada tenemos que temer si no hacemos lo malo. Así es, esa es la verdad. Entonces, ¿para qué? Todo esto le va a traer a usted paz y le va a traer norte. Para eso hemos estado viendo todo esto estas semanas, lo que nos trae paz y norte en la vida, ¿verdad? De qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué debemos de temer, qué no debemos de temer, cómo hace Dios, etcétera. Entonces, fíjense, todo esto es correcto. Sí, y dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, para que no nos den, sino también por causa de la conciencia, porque es lo correcto, pues, ¿verdad? Porque es lo correcto, así es, así es. Y ahora, precisamente, déjenme ver, vámonos al libro de Hechos capítulo 10, porque esto es por lo que debemos orar, como lo hacemos constantemente por nuestras autoridades, porque tienen su papel, pero para que se conviertan. Tienen su papel y oramos para que se conviertan. Y eso no quiere decir que tienen que dejar de hacer lo que tienen que hacer, hacerlo bien. Sí, porque un ejemplo está acá en el libro de Hechos capítulo 10 de un hombre llamado Cornelio, que ya sabemos que hasta era conocido, hasta un ángel lo visitó porque era un hombre que buscaba ¿a quién? A Dios. Y al evangelio le llegó a salvarlo a él y a toda su casa. Y él como pater family, ¿verdad? Se acuerda que convoca toda su casa a los que tenía dominio.
ejerciendo su autoridad, y todos reciben el evangelio, ¿se acuerda? De parte de Pedro. Pero, ¿quién era este Cornelio? Está muy claro. Capítulo 10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada ¿la qué? La italiana, así es. Era un militar del Estado. Ese hombre, ese hombre, ese hombre convertido, era un militar del Estado, pero convertido. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, la verdadera sabiduría, conocer la palabra. Hombre convertido y buscador de Dios. Y no por eso dejaba de ejecutar lo que tenía que hacer. Así es verdad. Así es. De hecho, cuando le da el llamado el ángel y le dice que le van a predicar a alguien llamado Pedro, que después sabemos que le predica el evangelio y lo acepta él y toda su casa, dice el verso 8 que después de que se fue el ángel que hablaba con Cornelio, dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y aunque devoto soldado, así es, porque era un militar y tenía servidumbre y aparte soldados, ¿verdad? A su servicio. Así que, y los mandó en esa comisión a buscar a Pedro. Órale, a los 2 criados y al soldado para que fuera haciendo ahí guardia. Viene de parte de Cornelio a buscar a este. Ahí va la autoridad también representada en ese soldado. Así es, ¿verdad? Entonces, así es, ese es su trabajo, ese es su papel. Lo que nosotros oramos es por nuestras autoridades para que se conviertan y se salven. Ellos y toda su casa, como dice la Escritura. Como dice la Escritura, así es. Entonces, fíjense cómo todo eso trae orden y luz, ¿verdad? Todo eso trae orden y luz. Todo eso trae orden y luz. Y así hay que seguir orando, ¿verdad? Por nuestras autoridades, en todos los niveles, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Las de educación, las de seguridad pública, las de las de salud, ¿verdad? Y todas las autoridades en cuestión, por todas ellas oramos, por esto que enseña la Escritura, de esta manera, de estas formas, porque eso es lo bíblico, eso es lo correcto, eso es lo bíblico, ¿verdad? Que se arrepientan y conozcan a Yeshua Jesucristo y den su servicio al Señor, les sirvan al Señor en pleno entendimiento de a quién están sirviendo y por qué, ¿verdad? Y su papel dado por Dios en este mundo. Así es, eso es, ¿verdad? Así es el asunto. Y así que, pues, estamos ya, ¿verdad? Sabidos. Así que hay que seguir orando, por eso hemos estado convocando a los días de oración, de ayuno, y por todo esto es lo que se ha orado. Así es. Muy bien. Y ahora, ¿verdad? Ya que vimos un poco esto de esta clase, una parte de esto, vámonos al libro de Éxodo para ver ahora más, ¿verdad? De otro tema. El libro de Éxodo. Libro de Éxodo, verso 30. Capítulo 30, muy bien. Capítulo 30. Vamos a ver otros capítulos más, un poco, de hecho más atrás también. El libro de Éxodo, capítulo 30, ¿verdad? En estas parashas que se dedican mucho al libro de Éxodo, ¿verdad? Donde se nos enseña desde la salida del Génesis, la Pascua, lo que es la formación del tabernáculo, tantas cosas, ¿verdad? La rebelión en el Sinaí,
tantas cosas que vienen aquí en el libro de Éxodo, ¿verdad? Pues una de ellas dice el capítulo 30, dice así: y harás un altar para quemar incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y las pondrás delante del velo que está junto al altar, junto al arca, del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y vemos aquí, ¿verdad?, esta parte en la cual se da instrucción de crear el altar del incienso. Y que iba a ser cubierto ¿de qué? De oro, ¿verdad? De oro. Sus cuernos aún, los anillos donde se pasaban las varas para transportarlo, todo eso iba a ser recubierto de oro. Vámonos capítulos más atrás. Por ejemplo, al capítulo 25, verso 31. Al capítulo 25, verso 31. Dice así: capítulo 25, verso 31, dice: y harás además un candelero de oro, ¿qué? Puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Fíjense, todo la menorá iba a ser de oro puro, labrado a martillo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro, y en un brazo y una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro, en otro brazo una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Fíjense, hermoso árbol era este, ¿verdad? Porque tenía flores, pero también tenía ¿qué? ¿Qué? Frutos. Porque tiene manzanas y tiene flores. El árbol perfecto, porque no es solo bello y ornamental. También da fruto, con manzanas, con fruto. Así es, ¿verdad? Así es. Y de oro puro. Y iba a tener que ser labrado a martillo. Sí, eso quería decir que del oro batido, ¿verdad?, que se hiciera cuando en la forja, ¿verdad?, en la fragua, el oro batido, luego se vaciara en un molde, no por piezas, todo así, sólido, y luego a puro martillo estarlo labrando, ¿verdad?, dándole toda esa forma increíble. Dice, en cada brazo una manzana y una flor, y así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero de la menorá, en el brazo del centro, ¿sí?, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen de la menorá. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. Y las harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras, sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás con todos los utensilios. Y mira, hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Porque ya sabemos, como dice el libro de Hebreos, que todo esto era una copia y un modelo, ya lo hemos visto, ¿verdad?
que era una copia y un modelo para enseñanza, dice Hebreos, ¿verdad? Que era una copia y un modelo didáctico para enseñanza. Ya lo hemos visto, eso dice el libro de Hebreos en el griego. Porque el original y el verdadero están en el cielo. Y Moisés iba a copiar eso, ¿verdad? Entonces ya vimos que el altar de incienso iba a ser cubierto de oro. Ya vimos que la menorá iba a ser cubierta de oro. O más bien hecha de oro sólido. Y ahora vemos ahí mismo, pero en el verso 23 del capítulo 25, ahí mismo, en Éxodo. Dice, harás asimismo una madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y de 1 codo y medio su altura. Y la cubrirás de oro puro, también cubierta de oro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás la moldura a una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas, que corresponden a sus 4 patas. Y los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. También sus platos, sus cucharas, sus cubiertos, sus tazones, con que se libara de oro fino los harás. Y los pondrás sobre la mesa, el pan de la proposición, delante de mí continuamente. ¿Verdad? También hasta los platos donde se ponían los panes y los cubiertos y todo lo que ahí se ocupara, iba a ser también de oro. Así es. Y ahora vámonos al capítulo 25, más hacia atrás, pero en verso 10. Me refiero atrás hacia la izquierda. El verso 10 del capítulo 25. Dice así. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás el arca en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio. La primera parte me habló del arca, ¿verdad? Ahora me habla del propiciatorio. Y harás también propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán sus alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti. Fíjense bien. Ya hemos visto en otras ocasiones que los querubines es un título a los ángeles, que su misión es ser guardias, ser guardianes. Esos son, ya lo hemos visto alguna vez, a los que se les encarga ser guardias, cuidar algo. ¿Se acuerdan cuando vimos en el libro de Génesis que un querubín guardaba el camino? ¿Se acuerdan? Hacia el árbol de la vida. Ese es su papel. Los querubines son guardias. Son guardias. Entonces fíjense cómo estas cosas, lo más sagrado del lugar santísimo, ¿verdad? Hacia adentro era de oro. Porque cuando se inicia a pedir la ofrenda para el tabernáculo en el capítulo 25, se pide oro, se pide especias, empezando por la mirra, ¿sí? Y se piden diversas especias en todos estos capítulos para también hacer el incienso.
para el tabernáculo. El oro, las especias para el aceite de la unción y las especias para los inciensos. Todo eso se pide. Usted lo puede ver con más detalle. Pero ahorita vimos, ¿verdad?, esta parte en la cual se pedía todo esto, ¿verdad? El oro para todas esas cosas sagradas. Para el tabernáculo de Dios, el que era un ejemplo, un modelo didáctico del tabernáculo de Dios en la tierra. Vámonos ahora al libro de Mateo, capítulo 2, verso 1. Todo lo que le dije de las cosas, de todo lo que que el Señor pidió, la ofrenda, el terumá y todo eso, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Ahorita estamos viendo un poco más sobre otros puntos también. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1 del libro de Mateo. Dice así: Cuando Yeshua nació en Belén, en Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y la palabra ahí, ¿verdad? Ya lo hemos visto otras veces. La palabra ahí de magos en realidad es Rakmag, ¿verdad? Que de ahí se toma, de esa palabra mag, se toma, ya se hizo la latinización y mago, ¿verdad? Terminó siendo la palabra mago. Pero esa palabra, ese título de Rakmag, que era un título oriental, no tanto ni siquiera un título romano o latinizado tanto, era un título guardado desde las lenguas babilónicas y semitas, que significa no magos, sino grandes sabios, los sabios más altos, ¿sí? Los sabios más altos, ¿sí? A eso se refiere. Los sabios más altos. Dice el libro de Daniel que cuando él llegó al poder, ¿verdad? Al poder que se le otorgó, me refiero a ese estatus que se le dio en Babilonia, en el libro de Daniel dice que fue hecho jefe de los Rakmag. Lo que dice el libro de Daniel, que fue puesto sobre todos los sabios de Babilonia. ¿Se acuerda de esa parte en el libro de Daniel? ¿Verdad? Que fue puesto como jefe de todos los sabios de Babilonia, porque era el que podía leer los sueños y todo, ¿se acuerda? Todo eso, ¿verdad? Y ahí lo que dice en el libro de Daniel es que él fue puesto como cabeza de los Rakmag, de los sabios de Babilonia, de los sabios orientales, también se traduce así, ¿sí? Entonces, estos hombres venían precisamente del oriente, ¿verdad? Estos Rakmag venían del oriente, ¿sí? Dice así: llegaron estos Rakmag diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Qué tremendo, ¿no? Esta verdadera sabiduría de estos hombres. Esta verdadera sabiduría, sí, de estos hombres que siendo del oriente de aquellas tierras, estos Rakmag, ¿verdad? Estos grandes sabios sabían que había llegado el rey de los judíos. Y venimos a adorarle, a postrarnos delante de él. La palabra que se menciona ahí como adorarle es la palabra proskuneo, que significa adorarle, hacerle reverencia, postrarse ante él, aún en una forma total y de humillación.
Qué tremendo estos hombres que venían de Oriente buscando a Yeshua, a Jesucristo, sabiendo que había nacido el Rey de los judíos, verdaderamente sabios. Por eso la Biblia los honra y les llama estos sabios que venían de Oriente, que sabían que había nacido el Señor. Y dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. La palabra que viene ahí, cuando dice que vinieron a Jerusalén, es la frase "Eyes a Jerusalén", que significa que llegaron a la ciudad, en medio de la ciudad llegaron y se establecieron. O sea, en medio de la ciudad de Jerusalén llegaron preguntando ¿por quién? Por el Rey de los judíos, con toda esa caravana que venían de Oriente. Porque en aquellos tiempos, pues ni modo que viajaran los tres solitos ahí. Eran de la eminencia de allá, ¿verdad? De esa eminencia. Venían toda esa caravana de esos grandes sabios y pasaron y llegaron en medio de Jerusalén preguntando, ¿dónde está el Rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. Oyendo el rey Herodes se turbó y toda, ¿qué dice ahí? Claro, porque llegaron al centro de la ciudad a preguntar por eso. Y que habían visto su estrella, ¿verdad? Y entonces se dieron, claro que todo eso fue muy, muy notorio. Fue algo muy notorio. Y dice, y convocados todos los príncipes y los escribas y los sacerdotes del pueblo, les preguntó hasta dónde había de nacer el Mesías. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá a averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, porque para que yo también vaya y le adore. Ya sabemos que era una trampa. Y ellos, habiendo escuchado al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño, a su madre con su madre, y postrándose le adoraron. Y dice la escritura que le hicieron proscuneo y le dieron adoración, que se tendieron delante de él. Todo eso es la frase en griego, lo que quiere decir, se postraron delante de él, lo adoraron, ¿verdad? Reconociendo que había llegado el prometido, reconociendo quién era él. Esa sabiduría se estaba manifestando en el reconocimiento y la adoración hacia Yeshua, hacia Jesucristo. Y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. Y abriendo sus tesoros, sus tesauros, que significa tesoros, ofrendas, cosas que sacrificas y entregas. Eso significa esa palabra, ¿sí? Y se postraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. ¿Y qué presentes le ofrecen? Oro, incienso y mirra. Y esa mirra es la palabra esmurna, que significa ungüentos, aceites, hechos con mirra y especias. Es la palabra esmurna. Y le presentaron también inciensos, olíbanos. Y también le presentaron el oro. Fíjense bien. Estos hombres sabios, estos sabios de Oriente, estos Rakmak, ¿verdad? Le presentaron a él todas las ofrendas sagradas. Las ofrendas más sagradas que se presentaban en el tabernáculo. Se las ofrecieron a él.
se las entregaron a él, se las entregaron a él. Porque sabían quién era él. ¿Quién era él? Dice el libro de Colosenses que en Yeshua, en Jesucristo, habita toda la ¿qué? La plenitud de la deidad. Cuando a Yeshua lo cuestionaban, ¿verdad? Él en una ocasión, en una lección que estaba dando y que no todos entendieron, ¿verdad? Cuando lo acusaban falsamente de que él quería destruir el templo físico, él dijo, destruyan este templo donde habitaba sin que ellos lo supieran toda la plenitud de la deidad. Y lo levantaré en 3 días. 3 días, ¿verdad? El templo perfecto de Dios. El templo perfecto de Dios en este mundo. Dice el libro de Juan que a través de Yeshua, de Jesucristo, Dios hizo tabernáculo con los creyentes. Eso es lo que dice el libro de Juan, capítulo 1. Esa palabra eskeneus, dice en el griego. Él tabernaculizó, hizo tabernáculo a través de la persona de Yeshua, de Jesucristo, con los que creyeron en él, con los que le recibieron. Él hizo eskeneus con ellos. Estos hombres sabios sabían quién era él. Lo habían estado esperando por siglos. Los Rakmak de Babilonia, de Oriente, pues imagínense desde los siglos del profeta Daniel. Por siglos habían estado esperando la señal hasta que sucedió. Hasta que sucedió por fin y fueron prestos a buscarlo, a presentarle su entrega, su humillación, su postrarse delante de él, reconociéndolo, siendo verdaderamente sabios. Hermanos, como decía Pablo, porque os celo para presentaros como una virgen digna, una esposa virgen digna a Jesucristo, sin mancha ni arruga. Todo pastor, maestro, ministro debe siempre llevar al pueblo a que conozca ¿a quién? A Jesucristo. Pujarte que lo conozcas cada día más. Que lo conozcas cada día más, que intimes con él. Que sea tu Señor, que sea tu Rey. Que vivas una vida entregada a él, postrada a él, conociéndolo cada vez más profundo. Ese es un trabajo de toda la vida, nos lleva a eso, conocer a Yeshua, pasar tiempo con él. Yo te invito, hermano, de la misma manera que me lo digo a mí mismo, intima con Yeshua, con Jesucristo. Intima con él en tu vida. Búscalo de día y de noche. Leímos la semana pasada que decía el Señor, bienaventurados, ¿se acuerdan? En el libro de Proverbios, los que temprano me buscan, ¿se acuerda? Los que temprano me buscan. Los que temprano me buscan. Que sea tu prioridad, hermano, en tu vida. Buscar a Yeshua, Jesucristo, desde temprano. Que pagues el precio que tengas que pagar de madrugar. Por eso estamos practicando con lo de las reuniones de oración y ayuno, porque cada quien debe también aprender a hacer vigilias en su casa. ¿Se acuerda que alguna vez lo hemos visto? Hacer tus propias vigilias. Tal día voy a apartarlo para madrugar. ¿Sí me explico? Yo solo en mi vida, tal día me voy a levantar temprano, desde las 4 de la mañana, es un decir, y pararme y buscarlo, intimar con él, hacer tus ayunos personales también,
para que intimes con Él. Vámonos al libro de Hebreos. Hebreos 12, perdón, Hebreos 13, verso 12. Hebreos 13, verso 12. Lo vimos hace unas semanas, ¿verdad? Cuando vimos en qué año fue escrita la carta de Hebreos, etcétera, el contexto. Y habíamos visto este verso 2, estos versos de aquí en adelante, pero los quiero volver a leer. Dice, por lo cual también Yeshua, para santificar el pueblo, Jesucristo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, ¿verdad? Porque Él cumplió también eso, ¿verdad? El morir fuera de la puerta, ¿verdad? Ser sacado y ser ejecutado fuera del campamento, de la puerta de la ciudad. Y por lo mismo dice el verso 13, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Y cuando dice llevando su vituperio, ¿verdad? En el griego quiere decir que te identifiques con Él también como él fue sacado pues aquella vez, con esa carga y acusado y todo, y echado para afuera. ¿Sí me explico? Así, de esa manera, eso se refiere. Fuera del campamento llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Que los apóstoles me dicen que es Jerusalén la celestial, ¿verdad? Y ellos dicen, eso ya lo vimos en el contexto de la carta de Hebreos, ¿verdad? Como esta carta fue entregada y dada poco antes de la destrucción del templo, cuando ya estaban siendo sitiados después del año 63 muchas ciudades de Judea, ¿verdad? Por las fuerzas de Vespasiano, y que ellos a los creyentes los alentaban a salir fuera de la ciudad, fuera, al cabo que ellos en verdad la que estaban buscando era la del cielo, la celestial, ¿sí? Sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, porque que salieran de la ciudad y se fueran, que al cabo los sacrificios que iban a ofrecer a Dios ahora iban a ser los de alabanza. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Así es, esos iban a ser ahora los sacrificios que se iban a presentar. En el verso 15, no leí bien ahí al principio, dice verso 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Y empezó hablándome de Jesucristo y su ministerio. Por medio de Yeshua es quien se ofrecen ahora esos sacrificios a Dios, ¿sí? Y entre todas esas instrucciones en este viaje, dice el verso 17, obedeced, ¿a quién? A vuestros pastores. Fíjense, en medio de esas instrucciones, precisamente, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Por eso le decía, ¿verdad? Por eso Pablo hablaba así, ¿verdad? Por eso Pablo hablaba así, porque el dueño de las ovejas le encarga al pastor que no se pierda ninguna. ¿Eh? Así es, qué tremendo es eso, ¿verdad? Así es, eso es verdad. Cuando yo trabajaba en algunas empresas, eso te lo dejan bien claro, los jefes, te lo dejan bien claro. Esta instalación, estas maquinaria que tú estás como ahorita supervisor, vale miles de dólares. Estas maquinarias valen miles de dólares. Y si se dañan, y si las dañan,
por mala instrucción, mal uso, lo que sea. No, hombre, tacha ahí con fosforescente y letra roja ahí. Eres mal administrador. Eres mal administrador. No, así es. Con más razón lo que valen las almas. Con más razón lo que valen las almas. Fíjense qué tremendo. Con más razón lo que valen las almas. ¿Verdad? Con más razón algo tan valioso como las almas. Que deben de ser guardadas, deben de ser cuidadas, instruidas. Tantas cosas. Así es. Ahora, algo más. Fíjense bien. Estamos aprendiendo, como le decía, ¿verdad? Varias cosas muy prácticas. Como nota especial, vámonos, bueno, la voy a dejar para más al rato. Vámonos al libro de Corintios capítulo 6. Segunda, muy bien. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 15. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 15. Para que recuerde qué valioso es usted para Dios. Para que recordemos ahora, ¿verdad? En qué situación estamos. En una bendita situación. Voy a agregar. Capítulo 6, verso 15. Dice así: ¿qué concordancia hay entre Cristo, entre Yeshua y Belial? ¿O qué parte hay el creyente con el incrédulo? Aquí la enseñanza al principio era para que no te unas en yugo desigual, pero apela a esta verdad que inclusive el apóstol enseña que es el cumplimiento de una promesa levítica. Verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo ¿de quién? Del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esa es él está refiriéndose a lo prometido en Levítico en el Antiguo Testamento. Y está diciendo que eso se cumple en los creyentes de Yeshua, de Jesucristo. Ahí en el griego cuando está hablando y dice habitaré, es la palabra enoikeo, que significa morar, habitar dentro o en. Está diciendo que él habita y mora ¿dónde? En nosotros, en los creyentes, en nosotros. Y habitaré enoikeo, habitar o morar dentro o en. Y andaré entre ellos. Andar es epirepateo. Andar, estar en, andar y estar en, sobre, inclusive dentro. Porque cuando el Espíritu de Dios habita en los creyentes, Dios está entre nosotros y en nosotros. Y en nosotros. Y esa promesa viene de Levítico 26, de donde la tomó el apóstol. Vámonos a Levítico 26. Precisamente vámonos al libro de Levítico 26. El libro de Levítico 26, verso del 11 al 12. Precisamente esa promesa que aquí se hacía, me dice el apóstol, que se cumple en los que conocen y han aceptado a Jesucristo. Así empezó la carta que ya leímos de Corintios, esa parte que leímos. Y la promesa en Levítico era la siguiente: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará.
y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y esta promesa levítica, cuando dice, y pondré mi morada, ahí en el hebreo, que es a lo que apeló el apóstol en Corintios, en Corintios, cuando dice mi morada, en el hebreo es Mishkan, tabernáculo, el Mishkan de Dios, el tabernáculo de Dios. Y a eso refirió el apóstol en Corintios. Y dice que eso se cumple en los creyentes. Ese Mishkan, ese tabernáculo prometido, ahora es usted. Por eso el estándar de vida es tan alto. Como dice, como leyó el de Corintios, precisamente como leyó el apóstol en Corintios. Precisamente, porque dice, ese cumplimiento de todo eso levítico es en sus vidas, en ustedes. En ustedes ahora habita Dios. En ustedes. Y es lo que había dicho la promesa levítica. Y pondré mi Mishkan en medio de vosotros. En medio de vosotros. Y fíjense bien, cuando dice en medio de vosotros, en el hebreo es la palabra tabek, que significa lo mismo que habló el apóstol en griego. Dice tabek, quiere decir en medio, pero dentro, como cuando hiciste una bisección y pusiste algo adentro. Pues lo que es una bisección, ¿no? Es partir algo en dos, por eso es bisección, partir algo en dos y poner algo dentro. Y eso venía desde Levítico, que dentro, tabek, poner dentro, hacer una bisección, poner en medio de algo que cortas y pones adentro. ¿Sí? Así es. Esa promesa levítica ahora se cumple en usted. Usted es el templo de Dios ahora. Yo creo que esa noticia debería causarnos gran gozo, asombro. ¿Qué iba a decir? Asombro. Gozo, asombro, felicidad, compromiso, todo lo que debería fluir de ahí, todo lo que debería de fluir de ahí, de esa promesa cumplida, que el Dios eterno quiere hacer su morada en mí, en mi vida, en mi vida. Y lo que falta, porque nos va perfeccionando, dice, por eso lo digo, no lo digo, no digo para que nadie, sino como esa emoción, porque dice el Señor que nos irá ¿qué? Perfeccionando, como la luz de la aurora, porque quiere que lleguemos a la estatura del tabernáculo perfecto, que es ¿quién? Yeshua, Jesucristo, a ese nivel. Y es lo que Él está trabajando en usted. Eso, o sea, todo el entendimiento y emociones y conocimiento y sabiduría que debería venir a nuestra mente. Dios quiere habitar en mi vida, en mí. Esa promesa de hace siglos quiere hacerla real en mí. En mí. Así de importante soy para Dios. Así de importante y de increíble es la obra que Él ha hecho para que este templo que antes era pagano, del mal, de las tinieblas, porque sabía usted que Jerusalén nunca, la de la tierra, retornándonos a un ejemplo y una enseñanza del pasado, ¿sabía usted que esa Jerusalén era una ciudad cananea al principio? Viene en el libro de Reyes, Jueces, etcétera. Y quien la tomó y la convirtió fue David. Viene narrado en los libros. Él conquistó Jerusalén. Era una ciudad cananea, pagana. Y él la tomó, como quien dice, la redimió, por así decir, y la convirtió en la Jerusalén.
Ah, sí, pero por eso, ¿y qué ha hecho con nosotros? Así, todos paganazos. ¿Sí me explico? Es a lo que iba. Así, todos que nuestras vidas servían al mal, donde servíamos a dioses, empezando por nosotros mismos. Empezando por nosotros mismos, por mi ego, mi orgullo, lo que yo quiero que se haga, como yo quiero que se haga. Adorándome primero a quién? A mí mismo. Unos iguales, unas iguales, eso era lo que iba, iguales. Donde reinaba en nuestras vidas la maldad, el pecado, la impureza, tantas cosas. La rebelión, que dice la Biblia que la rebelión es semejante a la hechicería, a la brujería, dice la Escritura. Todo eso reinaba en nuestras vidas. Y precisamente nos ha transformado en templo de Dios, en templo del Espíritu de Dios. Increíble cosa, increíble cosa, así es, exactamente, así es. Y eso debe de impactar nuestras vidas a ese nivel, a ese nivel. Señor, y como todo templo, ¿qué parte del templo todavía está qué? No rendida a Él. No rendida, a lo mejor hay una parte ahí que está cochambrosona, en rebelión. ¿Sabía usted que uno del... Mande. Perdón, no hay que quitar mucho la Ujú. indicación, pero es que ahorita que dijo eso me vino mucho en mi corazón. La parte en Lucas, capítulo 7, cuando va la mujer que es pecadora y le derrama el aceite, bueno, el perfume a los pies de Cristo, ¿no? Uh-huh. Y el fariseo, estaba Jesús comiendo, fue invitado a comer a la casa de un fariseo, Uh-huh. estando ahí llega esta mujer y pues Uh-huh. llora y se derrama en los pies de Cristo y le limpia sus pies con sus Sí. cabellos y lo enjuga con el perfume. Entonces el fariseo decía, si este fuera profeta sabría que ella es una mujer pecadora, y Jesús lo confronta y le dice, no, o sea, la metáfora de los prestamistas, que él le prestó 50 monedas, al otro 500 y a los dos les perdonó la deuda, o sea, ¿quién lo ama más? Uh-huh. Al prestamista. Y el fariseo le contesta pues al que le debía más. Así es. Entonces le dice Jesús, yo entré a tu casa, no me limpiaste los pies, y en cambio ella, que es pecadora, me está enjugando los pies con sus lágrimas, con el perfume. Entré a tu casa y no me ofreciste que tomar, en cambio ella, y así no, entonces, No me diste, no me diste un beso. le dice, no me diste beso. No me diste un beso Y ella me ha besado los pies. Y al final del día le dice Jesús, pues es que el que se le perdona más es el que más ama. Así es. Se le perdona tanto es el que menos ama. Así es. Así es. Diciendo que Dios nos sacó del pecado, de la vida Así del es. hombre, y ahora que estamos hechos nuevos, pues es cuando más debemos de amarle a Dios. Así es. Así es. Así es, exactamente. Así es. Esa mujer, el Señor la había rescatado y quién sabe qué tanto le había perdonado. Es algo que solo sabía el Señor y ella, el otro que ni sabía nada. Y por eso esa mujer toda esa entrega y sometimiento y entrega y humillación ante Él. Así es verdad. Así es, eso es lo que Dios hace por las personas que se entregan a Él. Eso es lo que Jesucristo hace por y en las personas que se entregan a Él. Porque decíamos, y aquí viene otra lección, porque si somos el templo de Dios, pues tiene que ser un templo totalmente entregado a Él. Porque uno de los reclamos, cuando Dios destruyó el templo, uno de los reclamos, vámonos a Ezequiel 43. Ezequiel 43. Ezequiel 43, verso 6. 43, verso 6. Precisamente cuando el Señor había destruido el templo y el porqué de eso, ¿verdad? Una de las verdades que menciona aquí en Ezequiel 43, verso 6, dice así. Me dicen amén, hermanos, cuando estén ahí.
Dice así: y escuché uno que me hablaba desde la casa, dice Ezequiel, y un varón estaba junto a mí y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel y para siempre, y nunca más profanarán la casa de Israel mi santo nombre. Él iba a habitar en un lugar que nunca más sería, ¿qué? Profanado. En un lugar que nunca más sería profanado. Porque en el físico, fíjense lo que había sucedido. Ellos no lo profanarán nunca más, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en lugares altos. Y lo que dice el verso 8: porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto los consumí en mi furor. Y la frase que viene ahí, todo eso que viene ahí, es porque en el templo, en la construcción del templo y de sus habitaciones, bueno, lo voy a poner 3D. Si este es un muro, ¿verdad? De las habitaciones, un muro interior, un muro exterior, lo que sea, para reforzarlos y mantenerlos hacia acá, se hace un empuje de resistencia poniéndole algo así que se llama precisamente contrafuerte. Eso es un contrafuerte. Es algo que empuja y mantiene el muro empujado hacia allá. ¿Sí me explico? Así es. Y dice Dios: yo tenía en mi templo mis, ¿qué? Contrafuertes, los míos. Pero ellos en sus rebeliones pusieron contra mí los suyos. Sus contrafuertes, empujándome, resistiéndome, rebelándose. Eso es lo que quiere decir eso en el templo. Esa imagen de eso físico era algo que espiritual. Espiritual. Ellos profanando el templo, profanando y rebelándose, poniendo contrafuertes, dice, sus contrafuertes contra mis contrafuertes. Haciéndome, ¿qué? Resistencia contra mí, rebelándose contra mí, para hacer lo que ellos quisieran. Eso es lo que, esa es la connotación de eso. Eso podía suceder en un lugar físico, sí, por eso se daba ese fenómeno ahí. Pero ahora en el templo, que es su vida, no debe de suceder, no debe de pasar. No debemos de estarle haciendo resistencia a Dios en nuestra vida, plantando, no, aquí está mi contrafuente, el mío. Aquí está el mío, hasta aquí. Resistiendo a Dios en nuestras vidas. Qué tremendo es eso. Ellos no lo entendían. Dice verso 9: y ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en ellos, y habitaré en medio de ellos para siempre. Y fíjense bien, porque cuando el Señor le mostró todos los planos de ese nuevo templo por venir a Ezequiel, ¿sabía usted que ese templo no sigue las leyes levíticas? Eso viene en Ezequiel, son otras leyes diferentes, vienen unas explicaciones diferentes, son otras medidas, ya lo hemos visto alguna vez, son otras medidas fuera de proporciones normales. Pero el secreto de eso, fíjese lo que dice: y tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Se refería a ese templo que Dios quiere. Y avergüéncese de ellas, avergüéncese de sus pecados. Y miran el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones y todas sus leyes. Y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra.
Pero el conocer y entender eso, ahí dice que está condicionado al ¿qué? Arrepentimiento. Para poder entonces, ¿qué dice? Entenderlo. Entender sus formas, medidas, leyes, procedimientos, acciones. Es algo guardado nada más para los que se han ¿qué? Arrepentido. Es lo que dice ahí. Solo para esos es el entendimiento de eso. Es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Así es. Así es. Un templo en el cual no se resista a Dios, en el cual no se pueda rebelar contra Dios, en el cual no puedas poner tu contrafuerte contra el de Él. Está condicionado al arrepentimiento, a la conversión, a la transformación, para poderlo entender y ponerlo por obra. Así es. Así es, exactamente. Lo que pasa es que realmente no todos conocen lo que las escrituras hablan. Mande. ¿Mm? Es necesario al compartir de dónde me sacó Dios, de toda la basura, la porquería, etcétera. Me da vergüenza, pero lo tengo que hacer para que el otro me caiga el 20 de dónde lo quiere sacar Dios. Que no es cosa de orgullo. Así es. Sino es cuando obra el Espíritu Santo. Así es. Para hacer entender a esa persona que está muy alejada de Dios, que no conoce nada de Dios. Así es. Así es. Pues lo que está haciendo es dando testimonio de lo que Él hizo y está haciendo en usted. Jesucristo le dijo a sus apóstoles que predicasen y compartieran a toda criatura y les dijo, porque vosotros sois mis ¿qué? Testigos. Eso es. Porque vosotros sois mis testigos. Un testigo que dice lo que el otro hizo o hace, que es capaz de hacer. Exactamente, eso es. Eso es. Así es. En ese momento usted está siendo el testigo de Jesucristo. Y todavía en otra parte, Yeshua dice, los que dieran testimonio de mí y no se avergonzaren, yo también daré testimonio de ellos delante de mi Padre. Así es el asunto. Así es. Porque entonces Jesucristo un día dirá, yo lo conozco a él. Yo conozco a Jaramillo. Yo soy su testigo. Le dirá al Padre. Yo soy su testigo de él, Padre mío. Yo lo conozco. Sé su nombre. Así es. Así es. Eso es el asunto. Adelante, adelante. Dice, acabas de decir, yo daré cuenta con mi Padre. Como anda mucho esa corriente de quitarle la divinidad a Jesucristo, ahí se agarran para decir, pues son dos. Luego veremos ese tema. No son dos, es uno. Luego veremos ese tema. Hay mucho que, ¿cómo diré? Mucho que descifrar, mucho que No, hay mucho que ver, pero no es tan complicado. Nada más que no sé, la gente no ve todo siempre. Pero ahí hay, para muchos que creen algo, les voy a decir esto de una vez. En unas cosas, unos están bien y otros no.
Y en otras, los de este lado están bien y los de acá no. O sea, todos tienen un error y todos tienen una parte bien en ese punto, en ese tema, en ese punto, ¿sí? Que algún día lo veremos, también lo vamos a ver. Lo que dijiste hace rato, es necesario meternos en la presencia de Dios para pedirle, rogarle que Él sea el que revele la esencia. Aunque está en las escrituras y en todo, en todo. Nada más sé que precisamente irlo viendo y recordar y atar y revisar. ¿Sí me explico? Pero, y al final le voy a decir algo nomás tocando en ese punto, Le voy a decir algo que es una verdad y que cualquiera que tenga un ego que cree que puede controlar a Dios o saber algo sobre, meter a Dios en su deseo, conocimiento de cómo sean las cosas, esto lo va a aplastar y nos tiene que aplastar. El Señor a nadie va a juzgar ni ha juzgado por ese punto. Ese punto no es definitorio en la vida del creyente. No es definitorio. Ese punto, si alguien lo malutiliza, que es diferente, y se desvía, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero ese punto no es definitorio para nada, porque la verdad que casi nadie en verdad lo ha estudiado, como dicen que lo han hecho. No es verdad. No es verdad. Algún día lo veremos y no es verdad. Y al final, quien tenga que rendirse y aceptar lo que sí dice la Escritura, no pasa nada. Tienen que entender en ese punto que Dios, Él no se deja controlar por nadie, ni aun por lo que tú creas. ¿Sí me explico? No. A nadie lo va a juzgar por eso. Ni Él va a dejar de actuar o hacer algo por lo que alguien cree. No, pero más allá me refiero. Aún así, Dios no deja de hacer o hacer por lo que alguien cree de eso. Porque hay gente que dice, ay, si tú crees eso lo estás bajando del trono. No, a ver, ¿usted cree que por algo errado que usted crea, Dios se baja del trono? ¿Sí me explico? O sea, ¿sí me explico lo que estoy diciendo? O sea, por eso dije, ¿para quién se desvía? Por eso dije, ¿para quién se desvía? Pero aún en ese punto Dios no juzga, no es cierto. No es cierto, porque yo he conocido creyentes que lo han sacrificado todo. No que, ay, que al cabo hago esto. No, que de verdad han pagado el precio y han sufrido y han renunciado a lo que tengan que renunciar en su vida. Matrimonios que no debieron ser, cosas así que luego todos le sacan la vuelta, que ay no, eso no, no quieres ir a la cruz. Y yo he conocido hombres y mujeres que sí han ido a la cruz en lo que tienen que ir, ¿sí? Y creen en ese punto, creen de una manera o creen y eso no ha impedido que vayan a la cruz. ¿Sí me explico lo que le quiero decir? ¿Sí se alcanza a entender eso? Eso no implica cuando verdaderamente vas a la cruz para hacer lo que tienes que hacer en tu vida, que es lo que sí debes hacer para no perder tu lugar en la mesa de Dios. Así es, así es, así es, así es. Cosas que no someten a Dios al juicio de los hombres. Más bien los hombres no quieren someterse luego a lo que tienen que hacer en su vida según la voluntad de Dios. Y la tangente y el acomodo y el escapatoria. ¿Sí me explico? No es así. Y en ese punto, se los digo, hombres y mujeres que sí han pagado lo que tienen que pagar por obedecer a Dios. Y creen de una forma y creen de otra en ese punto. ¿Sí me explico? Y su vida ha dado el testimonio que debe dar. No nomás puros rollos. No, el que sí es.
¿Por qué? Porque Dios no está sujeto a eso. ¿Sí me explico? No está sujeto a eso. No está sujeto a eso. Algún día vamos a ver ese punto. Y como les digo, unos tienen razón en algo y otros en otra cosa. Y ya cuando se ve todo el asunto, pues sí, cierto, esto y el otro, y ya, se acabó. No, no, pues, ¿cómo que muy largo? No, pues si son 3 horas, son 3 horas. Ok, ok. Ok, bueno. Y dice, entonces, a lo que ella nos decía, a lo que estábamos. Entonces, ahora ese templo perfecto para Dios, como me dice los apóstoles, ¿verdad? Es la vida de usted donde el Espíritu de Dios quiere habitar. Donde el Espíritu de Dios habita ahora en usted, ¿sí? Cumpliendo la promesa dada en Levítico, que Dios iba a habitar dentro de usted, en usted, moverse en usted. Tan es así que ahora vámonos a la carta a Filemón. Vámonos a la carta de Filemón. La carta a Filemón, capítulo 1. Porque quiero que vea precisamente la vida de templos de Dios. La vida de templos de Dios. Dice así, carta de Pablo hacia Filemón. Pablo, prisionero de Yeshua, y el hermano Timoteo, al amado hermano Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la congregación que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua Jesucristo. Y aquí le empiezo a mencionar algo. Filemón era uno de los creyentes de las congregaciones en Colosas, lo que ahora es Turquía. En Colosas estaba esta congregación, estas congregaciones a las cuales pertenecía Filemón. Vámonos a la carta de Colosenses. Precisamente es la carta a los colosenses porque ellos vivían en la ciudad de Colosas. Colosenses, capítulo 1. Dice así. Colosenses, capítulo 1, verso 7. Cuando Pablo está haciendo toda esta... Perdón, me equivoqué. Colosenses 3:5. 3:5. 3:5. Espérame. Ay, yo ando mal, perdóneme. A lo que iba es que vámonos al 3:9. Ay, 4:9, ando mal.
Colosenses 4:9. Lo que pasa es que a veces me equivocan a apuntar aquí algo. No, Colosenses. Colosenses 4:9. Porque los personajes que aparecen en la carta a los colosenses precisamente también son los personajes que aparecen en la carta a Filemón. Dice así Colosenses 4:7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá os pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera a vosotros recibirle. Y a Yeshua, otro Jesús que había ahí, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que a Dios requiere. Muy bien, ahora sí, cambio, porque ciertos personajes aparecen también en la carta a Filemón. Vámonos a capítulo 1 de Filemón, otra vez. Filemón, nos quedamos en el 1, ¿no? Ay, ya se me perdí, ya no la hallo. Espérame. Ahí está, listo. En el 2. Y a la armada hermana Apia, y al equipo de nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz de vosotros y de Dios nuestro Padre, a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque escucho del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Yeshua y para con todos sus santos. Pablo aquí le estaba hablando y mandándole esta carta a Filemón, este hombre de Colosas. Y fíjense bien lo que le está diciendo. Primeramente, siempre me acuerdo de ti y te tengo presente en mis oraciones. Dice el verso 4. Todo lo que vamos a ver aquí de los hermanos en Yeshua, cómo viven, cómo se deben de tratar unos a otros, cómo deben de ser ese templo del Espíritu de Dios en sus vidas. Estos hombres que vivían bajo el imperio romano. Pablo siempre traía a memoria a Filemón y oraba al Señor por él, lo tenía presente en sus oraciones. Porque escucho del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Yeshua y para con todos los santos. Se refiere para con todos los demás creyentes. Este Filemón tenía amor y ¿qué más tenía? Fe. ¿Hacia quiénes? ¿Y a quiénes más? Y a todos los demás. Y a todos los demás. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, por Yeshua. La participación de tu fe sea eficaz. El verbo que aparece ahí en griego en participación es una acción en la que estás haciendo algo por los otros, actuando, participando en sus vidas. La fe que tenía Filemón la ponía por obra, porque acaba de narrar que su amor y su fe él la demostraba hacia Jesucristo y hacia los demás. Dice,
pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Se gozaba el apóstol de cómo era Filemón, le daba gozo y ¿qué? Consolación. Le aviso, esta carta de Filemón y la de Colosenses las escribió Pablo estando preso en Roma. Pero Pablo se gozaba y se consolaba en ver cómo vivían los creyentes en este ejemplo de Filemón. Me gozo y me consuelo en ver cómo vives y actúas tu fe. No solo para con Yeshua, sino para con los demás. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Yeshua para mandarte lo que conviene, ahora le va a dar instrucción de algo que debe hacer. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Yeshua. Eso le decía porque estaba en la cárcel prisionero. Y empezó en el verso 8 diciéndole, porque la verdad tengo autoridad ¿para qué? Para mandarte esto que te voy a decir. Lo puedo hacer. Que recordemos quién era la autoridad, Pablo. Pero más bien te lo voy a pedir que lo hagas como parte de tu amor demostrado. Como parte de tu amor. Las dos cosas son verdad. Tengo la autoridad para pedírtelo y decir que lo hagas, sí. Pero voy a apelar a que lo hagas por amor. Mas ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, el que nos mencionó en el libro de Colosenses, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese. Mucho ojo con las palabras. Para que en tu lugar él me sirviese. En mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Dicen los historiadores de la carta de Pablo y de Colosenses que Onésimo era un esclavo de Filemón. Acuérdense que ellos eran del mundo romano, los que vivían en Colosas, y que Onésimo era un esclavo de Filemón. Una parte de los historiadores dicen, historiadores creyentes, dicen que todo parece indicar estos dos posibles sucesos. Uno, que Onésimo, que no, porque fue convertido por Pablo. El que era creyente era Filemón, ¿sí me explico? Onésimo no era creyente, lo convirtió Pablo cuando lo sirvió allá en Roma. Dicen los historiadores que las dos opciones que parecen ser es una, que Onésimo, siendo esclavo de Filemón, algo malo hizo contra su amo y se escapó de él para no ser reprendido, y que fue a dar y conocer a Pablo allá en Roma. La segunda opción, que suena la más acertada, es que sí era su esclavo, porque toda la carta eso demuestra, eso no es lo que está en duda, sino como era un tremendazo y algo le había hecho a Filemón, se desprendió de él y se lo envió como sirviente a Pablo allá en Roma. ¿Sí? Por algo que había hecho. Dijo, ay, este tremendazo, algo le hizo y se lo envió a Pablo como sirviente. Y Pablo ahí, en esos años que trata con él, lo convierte y luego ya se lo regresa. Lo cual parece ser lo más ad hoc a la carta.
¿sí? Y dice así, te ruego otra vez, lo voy a leer para volvernos a meter en el contexto. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Se refiere porque en las prisiones lo convirtió, lo engendró espiritualmente. Sí, lo engendró espiritualmente en su prisión. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, porque al final la autoridad de Onésimo era Filemón. Para que tu favor no fuere de necesidad, sino voluntario de tu corazón. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ahora Pablo está reconciliándolos a ellos dos. Reconciliándolos a los dos. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Qué tremendas palabras. Porque en el imperio romano el otro era el amo y el otro era su esclavo. Y le dice Pablo, ahora trátalo como un hermano. Ustedes están arriba ahora de esto, porque él también ahora en Yeshua, en Cristo, es tu hermano. Y ahora que te lo voy a enviar, ya no lo vas a ver como si fuera un esclavo. Lo vas a amar y lo vas a tratar como si fuera tu hermano. Como si fuera tu hermano. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Cuando lo recibas a él, hazte cuenta que me estás recibiendo a mí. A mí. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Porque algo había hecho ese tremendazo que lo habían mandado para allá. Algo había hecho contra Filemón. Y dice el Señor, ahora trátalo como si fuera tu hermano. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo te lo voy a pagar. Por no decirte que aún mismo te me debes también. Si, hermano, tengo yo algún provecho en ti, en el Señor, conforme a mi corazón, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Yeshua Jesucristo, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Yeshua sea con vuestro espíritu. Amén. Fíjense, esos templos de Dios donde Él habita, donde habitaba desde ese entonces en esos creyentes, cómo tenían que vivir, cómo tenían que vivir. Y eso cumple la promesa de Dios, que iba a habitar en ellos y andar entre ellos. Porque si tú te preocupas por ella y la amas y la tratas como tu hermana, le estás reflejando ¿a quién? A Dios en ti. Entre en ellos y en medio de ellos, andando en ellos. Así es. Cuando tú te comportas y vives de acuerdo, como dice la palabra, para con Teresita, ella está viendo a Dios en ti y andando entre su pueblo. Cuando Teresita ese amor y así lo demuestra hacia el señor Jaramillo, le está mostrando a Dios, le está mostrando al Señor, ¿sí?
está habitando Dios en ella. Y ella está cumpliendo la voluntad de Dios. Y habita Dios en nosotros y anda entre nosotros. Así es. Así es, a eso somos llamados. A eso somos llamados. El pueblo de Dios, el templo de Dios en la tierra. Así es. Muy bien. Vamos a dejarle hasta ese punto. Vamos a orar para pasar a lo siguiente. Señor, te damos gracias, Señor, por tus verdades, por tu voluntad, Señor, que se quiere hacer en nuestras vidas, para que cumplamos, Señor, lo que tenemos que hacer. Nuestras vidas rendidas a ti, transformadas. Que no sean templos donde hay habitaciones, donde ponemos nuestro contrafuerte contra tu contrafuerte. Habitaciones donde queremos que prevalezca nuestra voluntad contra la tuya. Porque esos templos en la tierra, eso pasaba, eso era posible, eso sucedía. Eran templos que eran corruptibles. Eran templos que eran corrompibles. Pero ahora en estos templos donde quiere habitar tu espíritu, tú no quieres que sea así. Tú quieres que tengamos vidas que reflejen tu voluntad como templos del Dios viviente, donde se hace tu voluntad, la cual está escrita aquí en tu palabra. No necesitamos, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios? No la conozco, está escrita. Está escrita tu voluntad. Está escrita, está mostrada. Tu Hijo nos predicó con el ejemplo, siendo Él el templo perfecto, donde habitaba toda la plenitud de la deidad, sin rebeliones, sin necedades, sin durezas, sin limitarte a ti, queriéndote poner límites que no traspases en nuestras vidas. Tu Hijo fue el mejor ejemplo de eso. Que Él dijo: no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Aún fuera una copa amarga, a veces, como cuando dijo el Señor: yo quisiera que esta copa pasara de mí, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya, Señor. Ese tipo de templos tú quieres en nuestras vidas, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, para que los demás te vean a ti habitando en nosotros y entre nosotros. Que así sea, Señor, que así sea, en el nombre de tu amado Hijo Yeshua Jesucristo. Amén.